nuestro hermano Javier nos comparte y vamos a levantar nuestra voz. Padre, en esta hora queremos, Dios, pedirte por la palabra del día de hoy, Señor. Queremos que sea de bendición a nuestras vidas, Dios, y que cada día podamos, Dios, aún aplicar lo que tú hablas a través de mi hermano. Bendícelo y que seas tú, Señor, moviéndote con poder aún en nuestros hogares donde estamos viendo esta transmisión. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice en donde se encuentre usted, hermano. La paz del Señor. Y vamos a iniciar, hermanos, la palabra del día de hoy. Si me acompañan a Efesios 4, del 11 al 14, hermano. Ahí en donde usted se encuentre, abra su Biblia. Efesios 4, del 11 al 14. Y dice la palabra de Dios así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuántas gracias te doy, Padre, por la oportunidad que tú me brindas, Dios, y el llamado que me has hecho, Dios, para transmitir tu palabra, Dios. Te pido esta noche que sea tu Espíritu Santo ocupando mis labios, mi pensamiento, mi corazón y todo mi ser, para que seas tú dando esta palabra que nos pueda llevar al conocimiento de tu Hijo Jesús, al conocimiento de ti, Dios, que eres el único que nos has dado esa obra de evangelización. Te pido, Padre, que tú nos quites cualquier estorbo, cualquier cansancio que tengamos y que pongamos, Señor, toda la atención hacia ti, Dios. En donde quieran que estén mis hermanos, sea tu Espíritu Santo enargullendo con esta palabra que tú darás el día de hoy. Bendícelos, Padre, y te pido, Señor, que seas tú hablando esta noche. Yo te alabo, te bendigo, Padre, y te doy toda la gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Volviendo a la cita, hermano, Efesios 4:11, vamos a volverla a leer. Dice la palabra de Dios, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a hablar, hermanos, el título, el tema de esta noche se llama La labor de la Iglesia de Cristo. Sabemos, hermanos, que Dios nos ha hecho un llamado, y mire que las circunstancias del tiempo actual, la iglesia se encuentra vacía. Este lugar se encuentra vacío porque la iglesia es usted. Usted en su propia casa es la iglesia donde está el Espíritu Santo, donde Dios nos da palabra. Y aunque estemos lejos, hermanos,
cada uno de nosotros como hijos de Dios, como iglesia que somos, como cuerpo de Cristo que somos, tenemos esa convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ha unido en fe, de que Dios nos sigue dando el conocimiento de Él. Y aunque no estemos juntos, hermanos, estamos más unidos de lo que pensamos. Porque como un solo cuerpo de Cristo, como solo una iglesia que somos, en amor, en obediencia y en fe, debemos seguir proclamando el Evangelio que Cristo nos ha enseñado, que Dios nos ha preparado para estar aquí, evangelizando desde nuestra casa, como iglesia que somos, a todas esas personas que hoy buscan a Dios. Y vamos a empezar, hermano. Quiero mostrar que Dios en su magnificencia, Dios creó, Dios diseñó, escogió y llamó a personas para delegar autoridad, para delegar funciones dentro de la obra de la iglesia. Podemos ver, hermanos, que Dios nos ha dado ciertas tareas a cada uno de nosotros. La iglesia, que es usted y yo, está demarcada en versículos que hemos leído, hermanos, anteriormente al versículo que hemos leído, con el propósito, hermanos, de tener un orden, con el propósito de tener un buen funcionamiento, con el propósito de tener un crecimiento espiritual como iglesia y cuerpo de Cristo que somos. Y vamos a ver, hermanos, cómo se inició la iglesia de Cristo, cómo se inicia la obra que nuestro Señor Jesús nos delegó a usted y a mí, porque usted y yo somos esa iglesia. Usted y yo somos a los que encomendó una obra, a los que nos encomendó a tomarnos de la mano de Dios para continuar la obra que nuestro Señor Jesús nos dejó después de su resurrección. Nos remitimos, hermanos, y en sus casas lo pueden estudiar, el capítulo 2 de Hechos, porque de ahí se inicia lo que es la iglesia. En el día de Pentecostés, en el año 30 después de Cristo, 50 días después, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesús, podemos rescatar de este capítulo, hermanos, que existen 3 bases importantes acerca de la fe para el cristiano o para el cristianismo que somos todos nosotros. La primera, hermano, es que Jesús es el Mesías, el Salvador, y es el único mediador entre Dios y el hombre. Número 2, la resurrección de Cristo es sin duda la mayor fe para el cristiano. Sin resurrección no hay cristianismo, hermano. Y por último, la promesa
de la segunda venida de Cristo. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos esa gran promesa. Y ahí en su casa, hermano, y donde quiera que esté, este punto, esta promesa, siempre tenemos que tenerla en mente, porque Cristo Jesús volverá, pero va a volver por su iglesia, por su amada iglesia. Este suceso, hermanos, que ocurrió en el día de Pentecostés, podemos ver que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes que en ese momento había en ese lugar. Y el Espíritu Santo, al descender sobre de ellos, fue para capacitarlos en el servicio, en la obra que Jesús había puesto a los discípulos. Quiero pensar, hermano, y me imagino, quiero ponerme en ese lugar, cuando el Espíritu Santo baja, que los discípulos inicialmente, después de todo lo que había sucedido con la muerte de nuestro Señor Jesús, con la resurrección y con lo que les había encargado nuestro Señor Jesús, no habían comprendido el alcance de la gran comisión que Jesús les había dado. Pero desde ese día que fueron tocados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo moró en ellos para convertirlos en una nueva persona. Y así mismo lo ha hecho con nosotros, hermano. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo, hermano. Nacemos con otra vestimenta, nacemos como otra criatura nueva. Y yo les pregunto, hermano, cuando usted recibió al Espíritu Santo, ¿usted está convencido que es una nueva persona? Porque aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la verdadera iglesia, hermano? Y la respuesta es muy sencilla, hermano. La iglesia es la que está formada por todos aquellos hermanos que se reúnen a adorar a Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo y que ha aceptado a Jesús como su Salvador y que ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. Esa es la verdadera iglesia, hermano. Esa es la obra que dejó nuestro Señor Jesús cuando estuvo con nosotros. Tenemos que considerar, hermano, que nos fue dicho por nuestro Señor Jesús. Dice en su palabra que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Y esto nos habla, hermanos, de que dentro de su misma iglesia hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. Porque el hecho de venir aquí a su casa, a la congregación, hermanos, no nos hace sentir ser cristianos. El ser cristianos es un cambio de vida total, un cambio de vida cotidiano, no solamente en tiempos difíciles o en tiempos donde quiero yo estar cómodo, porque ahora con estos tiempos, hermano, podemos estar cómodos en nuestras casas sin transportarnos a la iglesia, a la casa de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo en nuestra casa como hijos de Dios? Verdaderamente esa obra que Dios nos ha encomendado, que Jesús le dio a sus apóstoles,
¿La estamos haciendo, hermano? Porque originalmente la iglesia, hermano, estaba conformada por judíos convertidos. Pero los planes de Dios eran otros. Los planes de Dios era que los gentiles y los no judíos, de toda lengua, de cualquier nación, de lo más lejos del planeta, hermano, fueran incluidos en el plan de la salvación de Dios. Si me acompañan a Efesios 2:11, versículos 11 al 21, fíjense lo que dice la palabra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, el plan de Dios hacia la humanidad que creó Él, ese plan perfecto para su gloria, porque Él creó la humanidad para su adoración y gloria. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la oportunidad de que, aunque no somos pueblo judío, Jesús nos dio entrada para formar parte, hermano, de ese pueblo escogido por Dios, para ser parte de esa iglesia santa y sin mancha, porque dice su palabra y habla de los gentiles, de los que no conocen a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que gentiles y judíos fuéramos pueblo escogido por Dios y seamos un solo cuerpo, rompiendo barreras, rompiendo mandamientos expresados en ordenanzas, dice su palabra, para que ese solo cuerpo de Cristo que somos y que nos reconcilia con el Padre. Y ahora somos un solo cuerpo, hermanos.
Así que si usted está escuchando, hermano, yo quiero invitarle a reflexionar a todo aquel que ahora somos escogidos y llamados para ser un solo cuerpo. Solamente tenemos que tener un corazón dócil, tenemos que tener un corazón lleno de fe, creyendo que solamente Jesús es el camino y la verdad, para poder ser edificados, hermanos, como fundamento de esa iglesia que Dios ha realizado. Porque dice su palabra, hermano, que todo edificio bien coordinado va creciendo, va siendo perfeccionado para ser un templo santo para el Señor. Qué gran privilegio tenemos de que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, de que el Espíritu Santo vea en nosotros los elegidos, los llamados, a que el Espíritu Santo more en nosotros, que sea la morada donde Dios está. Es un gran privilegio, hermano, que caminemos de la mano de Dios para que le demos a Él toda la gloria, toda la alabanza, para que nos despertemos diariamente agradeciendo la oportunidad que nos dio de ser sus hijos. Cuánto amor ha mostrado Dios a cada uno de nosotros en ese llamado que nos ha dado. Porque Jesús vino a entregar su vida para que nosotros que no conocíamos, que vivíamos fuera del orden de Dios, pudiéramos quitar esa barrera, quitar ese muro que nos dividía del Padre, hermanos, y vivir con Él en toda plenitud de gloria, porque Él nos reconcilia con el Padre, hermanos, y nos hace un solo cuerpo de Cristo. Y día con día Dios va buscando esa perfección en nosotros, nos va cambiando nuestro carácter, nos está siendo semejantes a nuestro Señor Jesús. Pero ¿cuál es el propósito de que nosotros, como hijos de Dios, busquemos y le demos esa morada al Espíritu de Dios en nuestro corazón? Porque, no sé usted, hermano, pero la promesa tan hermosa que nos dio Jesús es que Él volverá. Él regresará por esa iglesia. Y no va a regresar por un judío, no va a regresar por un blanco, por un negro. Él va a regresar por aquellos que con su corazón arrepentido hayan aceptado a Él como el único Dios poderoso. Jesús va a regresar por su iglesia amada y sin mancha, llena de santidad. Y cada uno de nosotros, hermano, debemos de reflexionar, de siempre traer en nuestra memoria, en nuestro corazón, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, para los primeros cristianos que nacieron en el día de Pentecostés, ellos empezaron a hacer la obra que Jesús les encomendó, esa obra de evangelización. Pero la evangelización, hermano, que ellos trabajaban, que ellos mostraban, no era nada más que la palabra de Dios, sino también era su testimonio personal en su vida diaria.
podemos ver que los primeros cristianos, hermanos, no usaron actos manipuladores, sino que llevaban una vida continua con esa relación con Dios, y que eran guiados, hermano, por el Espíritu Santo, porque así lo menciona la Escritura. Juan 16:13, hermanos, nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, el Espíritu Santo que obra en usted, en mí, Él nos habla diariamente. Tenemos que ser dóciles a su voz. Él guiaba a los discípulos de Jesús para continuar esa obra, para continuar la evangelización, para dar testimonio de que Cristo Jesús vivía en ellos y que reflejaban el carácter de Jesús. Dice la palabra que el Espíritu Santo de verdad os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos habla diariamente, hermano, para que esa verdad salga a la luz, para que tu testimonio y el mío en esos tiempos se reflejen en nuestro actuar, en nuestro caminar diariamente. Entonces, la iglesia primitiva nunca buscó actos de manipulación, nunca buscó convencer por méritos propios, nunca buscó, como ahora a veces vemos que hay iglesias que buscan propaganda, que buscan otro tipo de ideas, otro tipo de situaciones para convencer de que deben de estar en esa iglesia. La iglesia primitiva lo único que hizo es dejarse llevar, dejarse manejar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos habla diariamente. Y podemos ver, hermano, en un pasaje donde Pedro y Juan van a la iglesia La Hermosa, muchos lo conocerán, y donde hay un cojo pidiendo una limosna. Pedro y Juan, yo creo entender, hermanos, y me imagino que ellos no prepararon al cojo para que estuviera ahí. No prepararon el escenario donde se iba a hacer lo que Dios ya había preparado, lo que el Espíritu Santo hablaría en ese momento. Ellos no preparaban nada, solamente el Espíritu Santo los guiaba en el camino de la verdad. Ellos sanaban por medio del Espíritu Santo. Ellos compartían la palabra, compartían la evangelización por medio del Espíritu Santo. No preparaban, no buscaban soluciones como hombres, solamente se dejaban guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Y Dios hace cosas hermosas, como lo hizo con Juan y Pedro, donde ellos le dan la sanidad a esta persona que era cojo. Y quiero imaginarme toda explosión de alegría, hermanos, de júbilo que se mostró ahí porque vieron la sanación de esta persona. Y que el Espíritu Santo se desbordaba en cada uno de ellos para convencimiento y arrepentimiento de sus almas. Y jamás Pedro y Juan dijeron: fue por mis fuerzas, fue por mis palabras, fue por lo que hice. Solamente el Espíritu de Dios era el que moraba en ellos, era el que los guiaba, hermano.
Y así nosotros debemos ser guiados por Él. No debemos de permitir doctrinas que se levantan buscando el llenar un lugar, el llenar una plaza, el llenar un estadio. Si solamente con la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, por medio de Él, es el que da el convencimiento al arrepentimiento, hermanos. Cristo Jesús, hermanos, antes de que ascendiera a su trono como rey que es, dejó al Espíritu Santo para su guianza, para que guiara a los discípulos de Jesús, y así de esa manera pudieran predicar el Evangelio. Así lo muestra la palabra de Dios en Hechos 1:8, si me acompaña. En la palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Cuando recibiréis al Espíritu Santo en tu corazón, recibiréis poder. Pero hay veces que malinterpretamos esta palabra, hermano, el poder. A veces queremos ese poder para transformar. Solamente el poder que Dios nos da, hermano, no es para convencer, no es para decir yo sano, no es para convencer de que yo soy el mejor pastor, el mejor evangelista, sino el poder que nos da el Espíritu Santo, hermano, se refiere para transformar, se refiere para capacitar, se refiere para testificar el poder de Cristo Jesús en nuestra vida, y que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho y el cambio que ha hecho en nosotros. Pero el hombre transgiversa las palabras, hermanos, y piensan que el poder es el tener una iglesia muy grande, una denominación reconocida en todo el mundo, el que lleno estadios, el que lleno plazas. No, hermano, el poder tuyo y mío es poder transformar vidas, pero vidas en la cual el Espíritu Santo solamente tiene ese poder de convencimiento. Así también, hermanos, los discípulos en aquellos días, yo me imagino que había mucha murmuración de cómo iba creciendo la iglesia, cómo se iban sumando y se iban evangelizando a muchas personas. Y los discípulos se llenaban de muchas tareas. Y vea lo que dice la palabra de Dios en Hechos 6, del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la respuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo,
a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Usted se puede imaginar, hermano, cómo la iglesia primitiva iba creciendo, se iba extendiendo, pero gracias a que el Espíritu Santo era el que les daba la sabiduría, era el que los aconsejaba, era el que les daba la guianza de qué decir, de qué hablar. Y los apóstoles, los discípulos, ejercían ese ministerio, pero el tiempo que pasaban en las predicaciones, en la evangelización, se desatendían otros asuntos de la propia iglesia que iba creciendo. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo les da una orden y junta a todo el pueblo, los discípulos, para decir: busquemos a personas, a hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Se dejaron llevar, se dejaron guiar por el Espíritu de Dios para poder extender y que otras personas atendieran otras actividades mientras ellos seguían en su oración y en la evangelización que Dios les había encargado. Y para que se pudiera extender la iglesia, el Espíritu Santo nos da sabiduría, hermano, para que esa labor que Dios nos ha encomendado a usted y a mí, la podamos continuar. Esa labor que a los apóstoles les dio, ellos seguían en la oración y en el ministerio de la palabra. Y por eso, hermanos, ellos levantaron el diaconado dentro de la iglesia. Y el diaconado quiere decir servidores para ejercer el ministerio dentro de la iglesia. Y cada uno de esos diáconos tiene una tarea en particular, hermano. Cada uno de esos diáconos tiene una responsabilidad que Dios le ha dado. Ese servidor tiene una gran responsabilidad que Dios le ha propuesto, le ha dado. Y por eso Dios, en su gran sabiduría, da quehaceres a cada uno de nosotros. Volviendo a la cita base de Efesios 4, dice: y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó, hermano? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted y yo somos los santos de ese ministerio, hermano. Usted y yo somos ese cuerpo de Cristo que nos van perfeccionando con el poder de Dios. Y dice la palabra también que esta perfección, que este trato del Espíritu Santo con nosotros es para que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Usted tiene fe, hermano? ¿Cree en el Todopoderoso y en nuestro Señor Jesucristo? Aunque estemos lejos, esa fe sigue creciendo en nosotros. Y lo más importante, en el conocimiento de Dios. Para que podamos llegar, hermano, a ese varón perfecto,
a ese varón y a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y dice la palabra también, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera en cualquier viento de doctrina, o que seamos engañados con artimañas del error. ¿Cuántas veces podemos ser engañados allá afuera, hermanos? Porque nuestra fe no está en Cristo Jesús, porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y yo quiero decirte, hermano, que hay 3 propósitos en que la iglesia, en esa labor que tiene la iglesia, que es usted y yo, esa iglesia de Cristo que Él edificó. Y el principal propósito, hermano, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos, hermanos, que es usted y yo. ¿Cuál ministerio, hermano? En la evangelización hacia las personas que no conocen de Dios, en darle una paz a sus corazones en estos tiempos de prueba. Pero ¿cómo vamos a evangelizar si no estamos preparados? ¿Cómo podemos compartir una palabra, hermano, si no conocemos la palabra de Dios? Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿cómo podemos salir a evangelizar? ¿Cómo podemos salir a dar una palabra de paz, de amor? Si hay veces que la gente que no conoce de Dios nos empieza a preguntar del por qué se murió mi tío o del por qué permitió esto. Y hay veces que nosotros como hijos de Dios no tenemos la respuesta y por eso nos entra temor para evangelizar, porque no tenemos esa respuesta dada por la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, no compartimos el Evangelio, no hacemos la obra del Espíritu Santo. Por eso Dios nos va perfeccionando y es el propósito principal de la iglesia de Cristo, que nos perfeccionemos, hermano, que conozcamos verdaderamente quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que ha hecho en mi vida para dar testimonio de ella. El segundo propósito, hermanos, es que ya no seamos niños fluctuantes que hoy me río y mañana estoy triste. No, hermano. Dios quiere que seamos apacibles, bondadosos, misericordiosos, amorosos, pero no solamente en los tiempos donde estoy alegre, sino también en la tribulación, en la prueba, para que podamos seguir con la obra que Él nos dio. También el propósito es capacitar. Usted y yo tenemos ese reto, hermanos, de capacitar a las personas que llegan a los pies de Cristo, pero con la guianza del Espíritu Santo. Y por último, hermano, es continuar la obra del ministerio que te dio Dios. Y ese ministerio, hermanos, viene de la palabra ergón, que significa trabajo, labor y ocupación. A ti te dio un trabajo, hermano. A ti te dio una labor dentro de la iglesia. Por eso yo te pido, hermano, que lleves a cabo la obra o el trabajo de ese ministerio que Dios te ha dado. Que le digas a la gente que el Espíritu Santo mora en ti, porque así el Señor añadirá a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos por medio de la proclamación del Evangelio.
Esa es la gran tarea, ese es el gran propósito de la iglesia. Por eso hoy quiero orar por ti y por todas las personas que nos escuchan, para que el Espíritu Santo te guíe, te hable, te prepare, que no seamos fluctuantes, porque Padre, tú nos has encomendado una obra, tú nos has dado tu Espíritu Santo para trabajar diariamente con aquellas personas que no conocen de ti. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos convencidos de que tu iglesia está preparada y capacitada para evangelizar a las personas, porque solamente tu Espíritu Santo es el que convence de pecado. Yo te alabo y te bendigo, Padre. Gracias, Señor, por tu enseñanza y porque quieres perfeccionarnos. Yo te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Gracias, hermanos, por habernos seguido durante toda esta transmisión. Les recordamos que sigan al pendiente de cada una de las indicaciones del gobierno y quédense en su casa, hermano. Dios le bendiga, estamos despedidos.